Hola, queridos amigos agendistas, pues estamos en nuestra cápsula, que bueno, es inevitable hacer un proceso de reflexión de lo que pasó en el proceso electoral del 2 de junio. Yo creo que un resultado, pues básicamente sorprendente, pero no que haya ganado de una manera u otra el oficialismo. Bueno, en la democracia es una tendencia que tú puedas ganar o perder. En este caso, pues te toca ganar. Aquí lo que tendremos que generar reflexión es la manera en que ganaron. Es decir, al final del día voy a empezar con un símil muy fácil de entender para un poco ver lo que es mi percepción. Es como cuando éramos jóvenes y te filtraba otro grupo el examen que podía ponerte el profesor. Tú ya tenías las preguntas, entonces tú te enfrentabas al dilema. Pongo todo bien, que va a ser muy obvio, que hay algo raro en mis números, o pues básicamente fallo a propósito, ¿no? Preguntas para simplemente pasar sin ningún problema. Ese dilema que muchas veces uno cuando está en la preparatoria, en la secundaria, lo vivimos, creo que pasa un poco hoy, ¿no? Si hubiera Morena haber ganado por 2, 3%, 4%, no hay problema, ¿no? O sea, al final del día, pues es un resultado normal en un ejercicio democrático. Aquí el gran problema es la gran brecha, ¿no? Los números que básicamente sacan para ganar. Creo que eso es básicamente lo que nos tiene que poner a reflexionar de lo que pasó. No el triunfo, es una condición natural de la vida democrática, ganas o pierdes, sino cómo se desarrollaron los acontecimientos. Y dicho eso, quiero dar una serie de elementos para compartir con ustedes, que es en un primer momento, me da la impresión que esto fue básicamente ya planeado. Es decir, esta elección de Estado no es una elección que ocurrió 2, 3 meses. Creo que es algo que ocurrió de hace años, ¿no? Yo creo que se fue construyendo toda una trama, todo un movimiento muy claro para que la concreción fuera este 2 de junio, ¿no? Del 2024. Si ustedes son fanáticos de Star Wars, se acordarán cómo el emperador durante, en este caso esta película, durante 30, 40 años, ¿no? Planeó toda esta cuestión de la caída de la República para generar el primer imperio galáctico, ¿no? Perdónenme la licencia cinematográfica que hago, pero creo que pasó eso en esta elección. Al final del día, nosotros ya viendo el recuento de los daños podemos, por ejemplo, ir levantando las piezas y un poco llegar a esta conclusión, ¿no? Xochitl Gálvez era la candidata natural para la Ciudad de México, contendió por la presidencia de la República, ¿no? Al final del día, había candidatos naturales más importantes para el estado de Veracruz, llega alguien que ni siquiera es de Veracruz, con una red de corrupción brutal, con un esposo altamente vinculado en términos de corrupción, ¿no? Y es electa y es sostenida hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, es decir, resulta que es algo ya con anterioridad básicamente realizado, hecho, ¿no? Con todas las cuestiones que básicamente nos están generando en este sentido de cuestiones institucionales, ¿no? Etcétera, etcétera. Dos, la posibilidad no real en este sentido, y tenemos que plantearlo, en términos de un posible fraude cibernético, ¿no? Con tecnología muy elaborada, de la cual básicamente nosotros no tenemos información, ¿no? Puede ser también una posibilidad real, ¿no? De todas estas mitologías que hemos escuchado acerca de super hackers, etcétera, etcétera, algo de cierto puede haber en este escenario, ¿no? Tres, tendríamos que hacer una investigación académica muy seria, pero también una investigación política muy clara acerca del papel de los servidores de la nación en este sentido, ¿no? Estrategia utilizada básicamente por incluso la Revolución Cubana con sus famosos CDR, Comité de Defensas Revolucionarias, ¿no? En el cual básicamente tienen que ver con
este convencimiento casa por casa, tienen que ver con todo este planteamiento ideológico de recorrer 24/7, kilómetro por kilómetro, metro por metro, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ya cuando pues el convencimiento no es suficiente, pues tenemos el problema de la amenaza. Se va a ir el apoyo, usted piénselo, deme sus credencial de elector, etcétera, etcétera. Es decir, también el papel de esta lógica de política de tierra, ¿no? En el cual, pues básicamente va construyéndote todas estas referencias de la participación política, ¿no? Que podemos encontrar. También el grado de responsabilidad que tenemos por la oposición, ¿no? Una oposición completamente desdibujada y sobre todo no entendiendo el sentido de que no es suficiente el tema de la cuestión, por ejemplo, ni del marketing político, ni de una campaña tradicional, sino pues básicamente fue una campaña, si nosotros usáramos un símil de combate militar, sería la guerra de la batalla de Stalingrado, ¿no? Casa por casa, barrio por barrio, pared por pared, ¿no? Hay crónicas que te plantean en la cuestión de la batalla de Stalingrado, que había una pared destruida a punto de caerse y que tropas alemanas dormían y en lado de esa pared había tropas soviéticas y prácticamente convivían a metros de distancia. Así básicamente fue esta contienda electoral que no lo entendió la oposición, no bajó a terreno, no se ensució los zapatos, ¿no? Es decir, la campaña te lo exigía, ¿no? Poder situarnos en ese sentido, ¿no? El tema de la burocracia, una burocracia servil, una burocracia crítica, ¿no? La cual me da pena decirlo, pero de aquí en adelante creo que se merecen el maltrato que han recibido durante 6 y con la personalidad de la virtual candidata, ¿no? Que es peor de autoritaria que Cuitláhuac, pues realmente me da pena decirlo, pero van a tener merecido el maltrato que van a recibir de aquí en adelante. No tuvieron la capacidad de articular un discurso crítico, no tuvieron la capacidad de poder decir basta a todos los insultos, a todos los abusos que hubo por parte de la parte gubernamental, ¿no? Y en este sentido, lo preocupante es la falta de contrapesos que se está generando ya de 30 diputados locales, 29, fue un carro completo brutal, pero que finalmente no está generando un esquema de pesos ni contrapesos en términos del poder político, lo cual pues evidentemente es bastante grave y ya básicamente tenemos pues la idea de pues cómo hay una amenaza real latente al poder judicial, ¿no? La desaparición completa de los pocos organismos autónomos que básicamente quedaban y bueno, pues es consecuencia de esta votación, ¿no? Es decir, no podemos generar otro tipo de planteamiento en ese sentido. Pero yo creo que lo peor de todo, la peor consecuencia que hay de este proceso es la impunidad que va a quedar, ¿no? La impunidad de un gobernador como Cuitláhuac, la impunidad de los actos de corrupción de los hijos del presidente, ¿no? La impunidad en ese sentido, porque creo que ya al menos durante 6 años no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Vamos a estar navegando en un sistema de gobierno unipersonal en el cual pues básicamente no va a existir un sentido de crítica, creo que se va a apretar a la prensa crítica, se va a apretar a los académicos críticos, ¿no? Y básicamente son las consecuencias que tenemos de este resultado electoral, que básicamente yo creo que no es tampoco pues tirarnos a llorar, sino creo que pues, simplemente hay que reagruparnos, yo creo que hay que seguir siendo muy críticos en este sentido, pero sí en esta cápsula post 2 de junio del 2024, creo que el saldo ahí está, salvo lo que ustedes piensen, queridos amigos agendistas, pero creo que la cuesta se ha empinado más, yo creo que ya llegamos a los 90 grados, que es bastante peligrosa, pero al final del día, ¿dónde va a estar el termómetro?
pues básicamente en los elementos del contexto internacional. Ahorita platicaba con mi amigo Tomás fuera de esta grabación, pues la bolsa de valores ya reaccionó con bajando 8%, ¿no? Ya hubo un micro deslizamiento del dólar, ¿no? Entonces, al final del día, creo que nos espera un contexto un poco complejo. Queridos amigos agendistas, vamos a seguir en la misma dinámica de siempre, vamos a ser muy críticos, vamos a plantear las cosas como nosotros lo vemos y bueno, pues más que nunca necesitamos una sociedad abierta, diría el clásico libro de Karl Popper, necesitamos una sociedad muy crítica y bueno, pues una sociedad informada de lo que está pasando, ¿no? Amigos agendistas, les mando un fuerte abrazo y pues no hay otra más que seguir trabajando y reagrupándonos para seguir construyendo un México mejor y un Veracruz mejor. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima cápsula.